Recientemente me di un clavado más profundo a la discografía de The Police. Pude notar ciertas cosas que me parecieron interesantes en el trabajo que la banda hizo en su corta carrera de solo 5 años. Y también recordé la marcada influencia que dejaron en dos grandes bandas de Latinoamérica, que indudablemente marcaron un hito para la música de este lado del charco. Me refiero específicamente a la influencia que The Police tuvo en Soda Stereo y Maná. Lo cual me hizo pensar que en la actualidad la influencia de Sting y su banda ha sido, a mi punto de vista, un tanto olvidada. Y para ello vayamos un poco atrás en la historia de The Police y de ambas bandas de Latinoamérica. Primero, The Police, una banda surgida en Londres a finales de los años 70, justo en pleno apogeo del punk. En medio de una escena de bandas como The Clash y los Sex Pistols nace The Police, una banda totalmente opuesta al movimiento que dominaba las listas en ese momento. Fue así que Gordon Sumner, mejor conocido como Sting, Stuart Copeland y Andy Summers crearon un sonido totalmente cosmopolita que mezclaba el rock, reggae y el pop sobre una base rítmica llena de síncopas, lo que los hizo despegar hasta lo más alto de las listas, sirviendo como una transición perfecta entre el punk y el post-punk de los años 80. La banda de Sting impactó de forma innegable la concepción del rock de este lado del charco, incluso me atrevería a decir que cambiaron por completo las reglas del juego, con sus peculiares ritmos y el característico sonido en la guitarra de Andy Summers. Esto logró que a inicios de los 80s, The Police iniciara una gira por Latinoamérica, que contemplaba a México y Argentina. La llegada del trío británico a Argentina fue un momento disruptivo para la escena y la movida del rock en el país, pues hasta ese momento el rock argentino estaba más inclinado hacia el progresivo y hacia el folk, con figuras como Charly García y Spinetta desde luego. Pero la presentación de Police lo cambió todo. Fueron la muestra de que el rock podía ser algo más innovador, mezclando diferentes elementos de varios géneros. De hecho, cuando The Police se presentó en el Estadio de Obras Sanitarias en Argentina, Gustavo Cerati y Zeta Bosio acudieron al evento, declarando que fue algo transformador. Este hecho fue algo decisivo para la creación de Soda Stereo. La influencia fue enorme, tanto que en numerosas ocasiones Andy Summers ha dedicado palabras a Soda Stereo, y de paso a autoelogiarse a él y a su banda. Muchas bandas en América Latina nos copiaron. Éramos la banda más grande del mundo. Todos querían ser como nosotros. Especialmente Soda Stereo. En palabras del guitarrista, obviamente. En su paso por México tocaron en lo que antes era conocido como el Gran Salón del Hotel México. Mejor conocido hoy como el World Trade Center. El 15 de noviembre de 1980. Su visita fue algo histórico. No solo por el hecho en sí, sino porque durante esos años en México aún se vivía una persecución y fuerte represión hacia el rock, por lo que era bastante peculiar que una banda de rock internacional pisara el país, se les permitiera tocar y que además fuese televisado, ya que los grupos del rock en el país en ese momento no tenían acceso a medios de comunicación masivos, debido al veto generado desde el Festival de Avándaro. Pero este hecho comenzó a posicionar a México como un centro para las giras internacionales y favoreció la apertura del mercado del rock en el país. Eso, además de su impacto dentro del circuito y la escena de bandas y escuchas de la época, que empezaron a experimentar con el New Wave y el post-punk, desembocando en bandas como Sombrero Verde, Neón y Los Caifanes. Sin embargo, a pesar del grandioso éxito de The Police, duraron solamente 5 años juntos como banda, pero eso fue suficiente para dejar huella en bandas alrededor de todo el planeta. En México, para ser más específicos, Guadalajara, comenzaba a formarse lo que después sería Maná, que por cierto al principio no llevaban ese nombre. Para quienes saben un poco más del tema sabrán que en sus inicios la banda se llamaba Sombrero Verde. Y si nos adentramos en la música que lanzaron bajo ese nombre, encontramos una enorme similitud con el estilo de The Police. Su álbum titulado así, Sombrero Verde, tiene un sonido increíblemente similar a la banda británica, en particular canciones como Nunca Más, En el salón corrió el rumor, me lo dije. Kitty Po, Tipo, nadando en un mar azul. Long Time Want to kiss her, 'cause sometimes I miss her. y Lo Siento. Lo siento, no te siento ahora. Suenan tan parecido que sin problemas podrían estar en la discografía de The Police. Las guitarras sincopadas, las melodías en la voz, el uso del flanger y del chorus en las guitarras, etcétera, etcétera. Por todos lados puedes notar la influencia y el legado.
En su segundo álbum sí que se mantiene el estilo, pero ya un poco menos notable. Podemos escuchar un sonido más definido y propio que comenzaba a perfilarlos para hacer la transición hacia Maná. Luego tenemos a los argentinos de Soda Stereo, la agrupación de Gustavo Cerati, que sin dudas en sus inicios también tenían una inspiración tremenda en The Police, al igual que Sombrero Verde. En su debut salido el 27 de agosto de 1984, también encontramos varias rolas que se parecen mucho a algunos temas de Sting. Por poner algunos ejemplos, tenemos en particular Un misil en mi placard, que si bien no es un tema fusilado tal cual, sí que se parece mucho a Roxanne, por lo menos en sus primeros compases. Refugiados sobre el Líbano. Roxanne, you don't have to put on the red light. Aunque, a mi parecer, sí que hay varias grandes canciones que tienen un poco más de personalidad y estilo propio, como Teleca y Por qué no puedo ser del Jet Set, en donde incorporan elementos como metales y sintetizadores que muy poco aparecían en la música de The Police. Aunque de nuevo en todo el álbum escuchamos guitarras rítmicas sincopadas llenas de chorus y de un delay perfectamente calculado en temas como Dietético. Siluetas de gimnasia jazz. Luego de este disco, la banda toma otro rumbo y un estilo totalmente propio que ha marcado generaciones. La verdad es que en lo personal me ha resultado sorpresivo ver tan marcada la influencia que dejó The Police, porque hoy en día se ha olvidado un poco el efecto que Sting tuvo en bandas del rock en español, y que no son agrupaciones menores. Estamos hablando de dos de las bandas más grandes que se han visto en el rock en español. Porque sí, así es, Maná es rock, a pesar de lo que muchos puristas digan, pero ese tema es para otro video. Por ello, pongo sobre la mesa que para el movimiento del rock en español, The Police ha sido, a mi parecer, la banda más influyente e importante para que este movimiento pudiera consolidarse y llegar a su punto más alto. O al menos podría estar en un top 3 de bandas más influyentes para el rock en español, pues tuvo influencia directa e innegable en dos de las bandas más grandes del movimiento. Sé y entiendo que el movimiento del rock en tu idioma fue algo más complejo y que no solo existen esas dos bandas, y sé que seguramente habrá quien sea más fanático de otras bandas y artistas de la época. Incluso yo, acepto que no soy tan fanático de Maná, en el caso de México. Sin embargo, tanto Soda como Maná significaron un paso importante para que el rock en nuestro idioma se abriera paso para volverse masivo en aquellos años, en toda Latinoamérica. Hay que recordar que en el caso de México, el rock fue bastante perseguido por el régimen priista, incluso habiendo redadas para desmantelar y encarcelar a aquellos que promovían el rock en el país, bajo la excusa de que era un género que incitaba a la rebeldía, la inmoralidad y que desafiaba los valores conservadores, etcétera, etcétera. De hueva. Lo cual evidentemente limitó y dañó muchísimo la cultura y el nacimiento de proyectos de rock en esos años, tristemente. En Argentina, por ejemplo, la historia era otra completamente, afortunadamente. Incluso podríamos decir que el rock fue tomado como bandera y como un símbolo que unió a la comunidad, en contra del acoso que el país sufría por parte del Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas. De hecho, debido a esta disputa se prohibió el consumo de la música en inglés en Argentina durante esos años, lo cual dio grandes frutos, impulsando el consumo del rock en Argentina, dando paso a grupos como Virus, Soda, Los Abuelos de la Nada, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ya lo sabes, no te quedes solo con mis palabras. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas del legado y la influencia que dejó The Police en el rock en español? ¿Qué otras bandas te parece que son de igual o mayor relevancia en el movimiento y por qué? La caja de comentarios es tuya, me encantaría leerte. Sé que no habíamos tenido video por un tiempo, la verdad es que últimamente he tenido el tiempo un poco apretado por cuestiones laborales y personales también. Me disculpo por ello, pero también quiero agradecer por el apoyo que ha recibido el canal. Así que, gracias. Sin más por ahora, se despide Hanjo. Nos vemos en la siguiente. Chao.